El usurero Salinas Pliego está acabado, destrozado y humillado, debido a que en unos días más, el jueves 13 de noviembre, se dará el batacazo final a sus empresas y a todo su conglomerado sátrapa, que por años se ha servido no solo de México, sino también de la corrupción que imperó por décadas al Poder Judicial. Esa mazmorra donde siempre, para no pagar al fisco, este sujeto ocupaba como refugio. Y así, año con año, hacerse millonario al amparo del poder público. Sin embargo, a la llegada de AMLO al poder y de la continuación de las políticas de Claudia Sheinbaum, prácticamente este sujeto está en la lona. Pues el pasado 27 de octubre le negaron sus amparos e incluso pretendía bloquear a 7 ministros de la Corte para que no revisaran una deuda de 38,000 millones de pesos en créditos fiscales. El ministro presidente lo mandó al carajo y hace apenas algunas horas o días, según esté usted viendo este video, Grupo Salinas mandó un comunicado donde solo lloriquea y donde realmente muestra que el caso lo tiene perdido. Sus recursos van a ser desechados y ya se planteará cómo este sujeto asqueroso, moroso, agiotista, infame y sobre todo corrupto y chillón tendrá que pagar todo lo que debe. Por eso, hace apenas algunas horas también anunció de manera oficial que sus lacayos como el mapache Martinoli y el golpeador García tendrán 32 partidos del Mundial, todos los de la selección de Televisa y otros para lo que les alcance, siendo su único recurso para tener rating, servirse del fútbol y de esas audiencias que aún no han entendido que esos merolicos de la televisión son sirvientes de Salinas. Si los ven a ellos, el usurero gana. Apostarán a la confianza de los ignorantes en ese evento. Pero sobre todo para rescatar un poco las arcas de la riqueza esfumada de este tipejo, quien incluso está asustado porque le levanten la concesión del espectro radioeléctrico, tumbando por completo el discurso basura que dio hace algunos días en los 75 años de Electra, donde dijo que él había comprado la televisora y que era dueño de todo lo que le circunda hasta del espacio donde se puede transmitir. Algo totalmente falso. Además, en ese comunicado que desmenuzaremos en este contenido, se explica, escuche bien, que el cobrarle impuestos violan sus derechos humanos. Háganme el maldito favor. Prepárate, siéntate y disfruta de este video lleno de verdades de cómo sigue empecinada esta empresa de porquería en seguir engañando a los mexicanos por medio de merolicos, pero sobre todo simulando que Salinas Pliego, este esbirro de empresario y deudor fiscal, es un mártir, un perseguido político. Y recuerde, si tú te suscribes a este canal, evitarás seguir engañado por los medios de comunicación basura tradicionales. Es por eso que hoy te presento Se acabó todo para Salinas Pliego, TV Azteca y Electra. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal, activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las transmisiones de fútbol en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. No hay salida para Salinas Pliego. Está totalmente acabado, derrotado y busca por todas las formas crear audiencias orgánicas. Necesita ganarse la credibilidad de la gente. Necesita que crean en él. En su mundito de caramelo piensa que por ser empresario, los mexicanos lo apoyarían y dirán: estamos con el tío Richillón, porque el gobierno lo censura y de paso le está cobrando impuestos excesivos. En su mundito de porquería existe esa posibilidad, aunque sean chaquetas mentales. Pero si nos vamos a su triste y decadente realidad, en efecto, nadie lo quiere, solamente sus lacayos. Esos que sí están pagados, que por unos cuantos pesos necesitan darle alabanza a sus eventos, como focas aplaudidoras y limpias Mecma, los gerentes de los Electras y los bancos Azteca de toda la República se conglomeraban en su cumpleaños y también en las instalaciones de TV Apesta, agradeciendo los 75 años de vida de una empresa que lucra con la desgracia y necesidades ajenas y de paso se lleva ganancias hasta por 3 veces su valor con las licuadoras y lavadoras chafas, esas que por años han vendido a créditos impagables. Sin embargo, sus años de gloria se han culminado,
se han acabado. En 2018 el Poder Ejecutivo le dejó de servir. En 2021 empezaba a caerse su otro pilar, el Poder Legislativo, que en 2024 literal lo terminó perdiendo, y gracias a esto, el Poder Judicial, el último eslabón en caer en sus dominios, le terminó dando la espalda. Y ahora por fin, después de décadas en la impunidad y en la evasión fiscal, Salinas Pliego perderá más del 70% de su fortuna, sin contratos con el gobierno por renta de plataformas petroleras, sin contratos con energéticos, sin meterle mano a la publicidad pagada por el gobierno y sin cotizar en la bolsa de valores. Salinas Pliego está hundido en la miseria fiscal. La Suprema Corte de Justicia presentará este 13 de noviembre los proyectos donde por fin le darán salida a varios de sus créditos fiscales, los cuales ya ascienden a más de 80,000 millones de pesos en deudas que arrastra desde el 2008, donde Calderón y Peña Nieto le daban apapachos para que se callara el hocico y se siguiera haciendo rico. Hoy la realidad es distinta. Apenas el 27 de octubre, la Suprema Corte, por medio de Hugo Aguilar Ortiz, el ministro presidente, desestimó los amparos que Grupo Salinas y Electra metieron para que se retrasara el juicio y la discusión de sus deudas. Luego quisieron meter 5 impedimentos, los cuales también fueron desechados con el objetivo de bloquear a 5 ministros para que no discutieran sus proyectos. Y ahora, el mismo ministro presidente explicó que ya no hay más plazos. El 13 de noviembre se resuelve y se acordará la manera en cómo Grupo Salinas tendrá que pagarle a México lo que debe. La primera parte se discutirá, que serán de 49,000 millones de pesos, que corresponden a 9 juicios de amparo, los cuales serán presentados por los ministros Arístides Guerrero García, el presidente de la Corte Hugo Aguilar Ortiz, Lenia Batres Guadarrama, Irving Espinosa Betanzos, María Estela Ríos y también Yasmín Esquivel Moza. De todos los juicios, el que tendrá Arístides Guerrero será de 33,000 millones de pesos, el cual se tiene ya idea de que será efectivo para su pago lo más pronto posible. De buena fuente se sabe que todos los ministros fallarán en contra de Salinas Pliego, haciéndole pagar en 3 fases para que liquide toda su deuda. Sin embargo, aquí viene lo más interesante. Y es que hay quien dice que el usurero y su ejército de abogados ya están tratando de utilizar marrullerías fiscales por debajo del agua, cambiándoles el nombre a sus empresas. Por ejemplo, TV Azteca le tuvo que cambiar el nombre a esta, la que arma los contenidos pero conservando el nombre de esa televisora basura para su uso comercial. Ahora se llama Operadora Mexicana de Televisión, OMT, que desde el 2 de noviembre este movimiento obedece a un solo punto: dejar de seguir acumulando deudas fiscales y de préstamos. Recordemos que el usurero tiene un problema gravísimo con los gringos, quienes antes del 5 de diciembre tendrán que recibir un pago de 635 millones de verdes, quienes le prestaron dinero en 2017 para salvar a TV Azteca. Ahora, con este cambio de razón social, cortan de tajo la deuda con ellos, entre comillas, evitando así que se siga acumulando. Esto, en el plano, es ciertamente legal, pero solo para este problema, ya que no funcionaría para la deuda que tiene con el gobierno mexicano. Incluso si intentara esconder sus empresas cambiándoles el nombre, terminaría cometiendo un delito por fraude fiscal. Esto, sin amparos, es la sentencia a todo su imperio para siempre, ya que se multiplicarían las multas. Pero espere, en el siguiente capítulo mostraremos la ruindad de Salinas Pliego y de todos sus eunucos lamehuevos. Esto que mostraremos a continuación es un insulto a la inteligencia de los mexicanos, ya que Grupo Salinas se ha blindado, entre comillas, ante la opinión pública por el tsunami que se les viene y no podrán controlar. Sus empresas están al borde de la quiebra. De entrada, el comunicado asqueroso de Grupo Salinas es un lloriqueo absoluto, un mensaje que nos habla de que no pueden hacer absolutamente nada. Ellos abogan de que el Poder Judicial está secuestrado por el Poder Ejecutivo. Primera mentira. El Poder Judicial se eligió por la vía popular, democráticamente. Antes, los senadores elegían a los jueces, magistrados y ministros. Segunda, citaré textual estos párrafos. Producto de la reforma judicial y su gran farsa electoral, diseñada y ejecutada por el partido en el gobierno para consolidar el control absoluto del Estado mexicano y terminar de destruir la democracia.
El Estado de Derecho en nuestro país dejaría de existir. Y eso es precisamente lo que está sucediendo. Hoy, todos los mexicanos somos testigos de una justicia entre comillas amañada, guiada por la consigna, no por el derecho ni valores democráticos. Más grave aún es que tenemos una Suprema Corte de Justicia de la Nación que, además de ilegítima, está integrada por un grupo de ministros doblegados a la presión política y sumisos a los intereses de sus verdaderos jefes en el poder ejecutivo, y que además pretende destruir garantías y sepultar el amparo como derecho de los particulares para defenderse de los abusos del Estado. Yo les pregunto una cosa, ¿en serio alguien le creería toda esta basura, todas estas palabras de leguleyo a este evasor fiscal por más que ladre? Salinas estúpidamente llama justicia amañada al cobro millonario de los impuestos que debe y que, desde el 2008, no ha querido pagar y ha sumado como cualquier otro mexicano deudor intereses y recargos por la evasión fiscal dilatando los procesos. Habla de una consigna, pero en realidad es el cumplimiento de la ley. Imagínense un empresario pequeño que siempre cada mes cumple con sus impuestos, el cual no tiene privilegios y que con mucho sudor y esfuerzo trata de llevar a su empresa al segundo nivel. Ahora vea a Salinas Pliego, quien recibió una herencia, siempre fue rico y además se hizo millonario al amparo del poder y de la corrupción, que ha estado por más de 17 años retrasando el pago de impuestos solo porque tiene dinero, utilizando artificios legaloides para detener sus pagos gracias a los gobiernos corruptos, que le dieron privilegios a cambio de la promoción y publicidad de las obras de su gobierno. Posicionamiento mediático y político. El renacuajo de Salinas Pliego gozó de privilegios fiscales y no es para nada increíble que todavía saque un comunicado con esta retórica basura y vacía. Luego, en los siguientes párrafos, suena más cínico aún. Textual, dice: en nuestro caso, ha sido evidente la campaña sistemática orquestada desde el Ejecutivo, tanto por Andrés Manuel López Obrador como por Claudia Sheinbaum, para presionar y forzar a los ministros de la Suprema Corte a que fallen en el sentido que les interesa. Las más de 280 menciones en nuestra contra en sus conferencias matutinas son, entre otros elementos, una clara demostración de ello. En los próximos días se confirmará esta perversión del sistema de justicia en nuestro país, dado que los ministros de la Suprema Corte darán cuenta de algunos asuntos de nuestras empresas y lo harán en línea con este nuevo estilo. Ese día, todos los mexicanos atestiguaremos el fin del Poder Judicial como un contrapeso y una herramienta útil para los mexicanos. Vaya manera de decir estupideces. TV Azteca y el usurero siempre mintiendo y haciéndose las víctimas cuando en realidad siempre tratan de evadir la ley y la justicia. Este gusano, desde su yate, propone eliminar el ISR solo para blindar a sus empresas. También habla de que en la mañanera le dan 280 menciones explicando y desmintiendo la basura que vomitan sus títeres, como el Capibara San Martín y el Nicolás Maduro de la Jusco. Y lo mejor, en la mañanera de Claudia se ha explicado cómo se las ingenió Grupo Salinas desde hace más de 17 años para evadir los impuestos. Esto antes no se daba en México. No había una réplica por parte de los gobiernos porque estos estaban coludidos con el usurero. La mecánica era sencilla. Nadie decía nada y por debajo del agua Azteca y Grupo Salinas recibían millones del erario por publicidad gubernamental. A cambio, Salinas Pliego tenía que hacerles campañas publicitarias a sus políticos para potenciarlos y llevarlos al poder. Lo risible de todo es que en esos párrafos el usurero se queja de que el Poder Judicial era un contrapeso. ¡Claro que no! Cuando el PRIAN gobernaba, el Poder Judicial y el Legislativo no eran contrapesos de nada, ya que todas las leyes y favoritismos pasaban en fast track. Para el usurero, el término contrapeso significa lo siguiente: que el Poder Judicial defienda mis intereses ante la ley porque yo soy rico y tengo poder. De hecho, su caso del impago de impuestos no es constitucional y las autoridades competentes para eso son los tribunales enfocados a la administración tributaria. Y en todos perdió el usurero y sus empresas basura. Sin embargo, cuando aún tenía a la corte a su favor, tuvo que mandar sus problemas con Norma Piña y su pandilla, sin entender que todos estos ministros terminaron mordiendo el polvo porque democráticamente fueron relegados y elegidos nuevos ministros que no estaban cooptados por su corrupción. Y allí sí, ya no le gustó.
Salinas Pliego se queja de una supuesta extorsión, pero en realidad es el cumplimiento con la ley. Esto es lo que pasa cuando un empresario basura como él no está acostumbrado a pagar lo que debe y a siempre ser privilegiado. Pero ojo, vayamos al siguiente tema, que esto se pone cada vez mejor, y es aquí donde yo les digo, ahora sí, a disfrutar lo votado. En lo que resta del comunicado del usurero, podemos apreciar cómo en el segundo documento se expresa mediante amenazas. Por ejemplo, dice que irá a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, organismo que no tiene injerencia alguna en el pago de los impuestos. No puede haber una corte internacional por encima de un país cuando el tema en cuestión es el pago tributario, ya que cada país es autónomo en este rubro, y en gran parte de los países del mundo se cobran impuestos. Solo vea. Citaré textual sus puntos, los cuales son absurdos y patéticos, que dan evidencia de las patadas de ahogado de un empresario que terminó literal ahogado en su propio vómito. Textual. Siempre hemos estado dispuestos a pagar lo que es correcto, de acuerdo con las resoluciones del propio SAT y las sentencias de los tribunales, en donde se establecen que no procede el doble cobro. Lo que no haremos jamás es ceder ante los cobros dobles abusivos, inconstitucionales e inmorales, inventados por la autoridad con una clara intención política, la de callarnos, solo por el hecho de pensar diferente a ellos, expresar nuestras opiniones y, aunque les incomode, decirle la verdad a millones de mexicanos. Número 1. Estas resoluciones de la Suprema Corte no son definitivas y, al ser violatorias de los derechos humanos mínimos y fundamentales como el de la audiencia, debido proceso y legalidad, continuaremos la legítima defensa de nuestras causas ante instancias múltiples e iniciaremos acciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2. Urgimos nuevamente al SAT a que cuantifique el monto de nuestros créditos fiscales, conforme a derecho, sin doble cobro y eliminando los exorbitantes recargos para proceder a liquidarlos. 3. Por último, informamos que estamos evaluando interponer una demanda en contra del SAT y quienes resulten responsables por su doloso silencio administrativo, al habernos negado el derecho constitucional de petición, así como por violar nuestro derecho humano a una justicia pronta y expedita, toda vez que la dilación intencional en nuestros casos es responsabilidad directa de sus funcionarios. De entrada, ¿quién demonios ve TV Azteca y se informa con ellos? Ni siquiera la persona más ignorante de México se atrevería a consumir esa porquería. Segunda, como usted observa, Salinas Pliego amenaza. Dice que si el SAT no le cobra lo que él quiere pagar, demandará, como si tuviera derecho a hacerlo cuando ya hay sentencias en tribunales en su contra. Habla de dobles cobros, pero en realidad son los recargos de los impuestos que por años nunca pagó. Al SAT lo quieren demandar porque estos ya no lo pelan, debido a que n número de veces le han mostrado lo que deben y Salinas y sus lacayos no quieren hacer caso. Siempre guardaron silencio porque no les conviene, y ahora que la institución tributaria ya no les hace caso y solo les explica que se remitan a pagar lo que deben, estos hacen berrinche y de paso hablan de un derecho humano de justicia pronta y expedita. Esto es patético. Volvemos a lo mismo. La justicia ya se dio, todas las sentencias en tribunales fueron en su contra, pero Salinas se negó a aceptarlo, que tuvo que recurrir a la Suprema Corte para que le resolvieran sus amigos. Lo chistoso de todo esto es que cuando estaban tampoco lo pelaron y ahora, como ya no tiene una Suprema Corte a modo, aboga a que, en sus chaquetas mentales, esta está secuestrada por el gobierno. Todo el comunicado por sí mismo es una aberración tras aberración. Es un insulto a la inteligencia del mexicano, pero lo más cagado de todo es que no tiene fundamento alguno. Nadie lo ayudará y antes de finalizar el mes tendrá una sentencia donde deberá pagar más de 80,000 millones de pesos y si no, habría embargo. Y además le tendrían que levantar en teoría la concesión que Peña Nieto le dio hasta el 2041. Imagínese qué tan destrozado ha de estar este sujeto que ya ni su televisora le genera algo para poder mitigar la debacle financiera que es inminente. Aunque por ahí tiene un último as bajo la manga, entre comillas, una salida fácil pero incierta, y esta estaría en el fútbol. La idea: potenciar la imagen del mapache Martinoli y el golpeador García para que estos le hagan la chamba, pero eso lo veremos en el siguiente capítulo. Ponga mucha atención.
La última escapatoria de Salinas Pliego es atrincherarse en el fútbol, comer un pedazo de pastel que seguro le sabrá amargo, ya que si le quitan la concesión del Estado, ¿en dónde rayos transmitiría su mundial? Es hasta estúpido. Pero bueno, hace apenas algunas horas con bombo y platillo TV Apesta anunciaba a sus lacayos el mapache Martinoli y el golpeador García, que tendrían 32 partidos de mundial y que traerían a Iker Casillas y a Valdano para los análisis de los juegos. Se nota que ya no hay dinero y el llegar a un acuerdo con su socia la gran ramera Televisa tenía que darse sí o sí. No había forma. Era una manera de hacer dinero o al menos un poco ante la inminente quiebra de sus empresas. Le apuestan a que el mapache con su dupla ya desgastada pueda sacar avante a los patrocinadores que pagarán mucho dinero, el cual, digo, es un desperdicio realmente. Todo para idiotizar a las audiencias en el mundial, sobre todo aquellos que aún no se han dado cuenta o que no quieren aceptar que si ven los juegos en TV Azteca, le estarán hinchando de dinero la cartera al usurero y lo estarían hipotéticamente salvando de la quiebra rumbo al mundial. Esto estaría muy fácil y concreto. Si usted ve a Martinoli, le da su dinero a Salinas. Si ve a la gran ramera Televisa, le regalará su dinero al Cuyo Azcárraga. Eso es lo malo cuando las televisoras se adueñan del fútbol. Y hay mucha gente que aún no capta ni decodifica este mensaje, al grado que seguro muchos se van a molestar conmigo por explicarles esto. Pero no importa, más de uno entenderá este mensaje y por fin abrirá los ojos. Y tan desesperado está Salinas que le apostará todo al fútbol, que hace apenas algunas horas la Corte de Nueva York le ha dado un plazo de 48 horas a este renacuajo para que ya se ponga de acuerdo con los acreedores de cómo les va a pagar su dinero. Textual, de acuerdo a la orden del juez de Distrito Sur de Nueva York, Paul Gatherfee, el 12 de noviembre TV Azteca y sus filiales presentarán una carta en la que podrían presentar un recurso a fin de suspender o desechar del todo el proceso en ese juzgado, al fin de que se puedan llegar a un acuerdo en un procedimiento privado con sus acreedores. Si no lo hacen, TV Azteca terminará por irse al caño y Salinas terminará también compareciendo ante la ley gringa. Por eso mismo esta semana se revelará el inminente final para estas ratas, las cuales se niegan a aceptar que perdieron, pero sobre todo siguen con el mismo discurso desabrido e inerte de siempre, que dice: el impuesto sobre la renta solo hace millonario al gobierno. El gobierno me persigue políticamente. El gobierno nos quiere fregar, nos quiere extorsionar. Puras estupideces que solo funcionan para engañar a los más ineptos. Como usted puede ver, el usurero Salinas Pliego está acabado y con él todos sus súbditos y lacayos. Lo más interesante es que quizá en las próximas horas, cuando ya sus recursos sean desechados en la Suprema Corte en México, empezará el chantaje con la generación de empleos que él presume, diciendo que crea más de 100,000 empleos. Eso es simplemente una pluma en un pollo si lo comparamos con la generación total de empleos en un país. Además, utilizará este chantaje como moneda de cambio ante el gobierno para no pagar o recibir descuentos. Sin embargo, el gobierno la tiene muy sencilla. Si hablamos de que le embarguen sus bienes o de que se declare en bancarrota, Salinas Pliego debe dejar un fondo de inversión para esta catástrofe. Y ahí es donde está la raíz de su debacle. Lo más miserable es que sus paleros le van a aplaudir que no tenga un plan de liquidez y que huya del país con el dinero de sus trabajadores. Esos mismos que aún lo defienden, ignorando que le importa un bledo la gente que trabaja en sus empresas. Primero es su pellejo. Todo esto y más es lo que es capaz de hacer esta basura de empresario. Pero dime, ¿ahora sí entiendes cómo será la muerte lenta pero segura de Grupo Salinas, Electra y TV Azteca? ¿Por qué defiendes a Salinas Pliego? ¿Crees que te regalará créditos por hacerlo? ¿Cuál es el castigo que merece este pusilánime personaje? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.